Bienvenidos a esta emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Son las 6:30 en la costa este de Estados Unidos. Estas son las noticias del momento. En exclusiva, tenemos el video del momento de la caída del avión Beechcraft sobre un barrio en Bogotá. Una cámara de seguridad captó cuando la aeronave se precipitó prácticamente de nariz. La tragedia deja 5 muertos. Aerocivil avanza en la investigación sobre causa del siniestro. Posibles fallas en un motor o desorientación de la tripulación hacen parte de la hipótesis. Noticias RCN conoció nuevos videos de los momentos posteriores a la emergencia. El expresidente Pastrana pide Comisión Nacional e Internacional para investigar el siniestro. Delegación del Partido Conservador viajaría en ese avión hacia Girardot. Las FARC han dicho que tienen seguridad de su capacidad de comenzar a devolver los restos de unas personas que estuvieron en su poder. El gobierno explica alcance del acuerdo sobre búsqueda y hallazgo de desaparecidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington inicia nuevo periodo de sesiones. Venezuela y Ecuador bajo la lupa. En Venezuela, el presidente Maduro le pidió a la justicia procesar al dueño de Empresas Polar, la mayor firma privada de alimentos del país. Dolor en Chicago. Un niño de 6 años mató de un disparo a su hermano de 3 cuando jugaban a policías y ladrones. Dramático accidente de tránsito en una autopista de Texas, Estados Unidos. Ocupante de la motocicleta llevaron la peor parte. James Rodríguez regresó a entrenamientos con el Real Madrid, mientras que Arsenal sufre la baja de David Ospina por lesión. Bernardo Espinosa marcó gol en la Liga Española y hace méritos para que Pekerman lo llame a la selección. Noticias RCN con Carlos Lafud y Silvia Corso. Atención, Noticias RCN obtuvo en exclusiva el video del momento de la caída del avión Beechcraft sobre un barrio en Bogotá. Miren ustedes en la imagen captada por una cámara de seguridad. Ahí se observa el paso de la aeronave prácticamente de nariz, en un movimiento poco habitual en este tipo de accidentes. Eran exactamente las 4:19 de la tarde. La aeronave había salido del aeropuerto El Dorado segundos antes y también se observa una larga cola de humo que salía de los motores del avión instantes antes de impactar contra un barrio en la localidad de Engativá. A bordo viajaban 4 personas quienes murieron en este accidente. Otra persona que estaba en la panadería también murió. Esta tragedia llenó de dolor y de miedo a los habitantes del sector. Un panadero que, a pesar de que resultó herido, auxilió a varios de las personas que venían y que también quedaron heridas, y 3 integrantes de una familia son los más afectados de este grave accidente aéreo en Bogotá. Hoy en el barrio Luján solo se comenta de la tragedia, donde no salen del pánico por la avioneta que cayó sobre una panadería. ¡El extintor, el extintor! ¡El extintor! La reacción de varios habitantes del sector del Luján ayudó a evacuar a los heridos. No lo asimilamos, eso toda la noche no dormimos. Cada vez uno es acordándose de ese estruendo tan espantoso que fue. Fabio Antonio Rojas es el panadero que, sin importar que había salido ileso, se devolvió para ayudar a sus compañeros atrapados en el fuego. Se vuelve a pedir auxilio, pero se volvió a entrar para poder ayudar a las personas que fueron afectadas y pues ya después fue que resultó quemado totalmente. Hoy permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Simón Bolívar con un 70% de quemaduras en su cuerpo. Salió, lo vimos prendido, pero pues no estaba tan grave, pero él después se sintió impotente, él vuelve y se entra a apoyar a su gente de trabajo. Dicen los testigos que la tragedia pudo haber sido peor, debido a que la panadería era una de las más concurridas. Había mermado un poco el ritmo de la panadería porque yo creo que si hubiera sido como antes, la tragedia hubiera sido terrible. Poco a poco se devuelve la calma al barrio Luján, luego del estruendo que alertó a los vecinos que no pudieron pasar la noche en sus viviendas por el miedo. Y este accidente podría tener implicaciones políticas. El expresidente Pastrana quiere que una comisión nacional e internacional investigue el siniestro. Así se lo pidió al presidente Santos. El expresidente Andrés Pastrana pidió a las autoridades investigar a fondo por qué esta aeronave se fue a tierra apenas minutos después de despegar del aeropuerto El Dorado. Presidente Juan Manuel Santos, ¿habrá investigación oficial nacional e internacional de siniestro de avioneta antes de desaparecer evidencia? Aunque Pastrana había cancelado a última hora su viaje, en principio sí estaba previsto su desplazamiento hacia Girardot en compañía de la exministra Marta Lucía Ramírez. Sí, vamos a acompañar a la doctora Nancy Patricia Gutiérrez
Gutiérrez a su cierre de campaña en Girardot. La exministra apoya al expresidente Pastrana en la necesidad de adelantar una investigación seria. Yo creo que tiene razón el expresidente Pastrana cuando dice que hay que investigar este tipo de accidentes, hay que saber si hay fallas de mantenimiento, si la radiónica no funcionó. Por ahora se desconocen las causas de este siniestro. 3 integrantes de una familia que habían llegado segundos antes de hacer compras en la panadería resultaron gravemente heridos por la caída del avión en Engativá. Reciben atención en el Hospital Simón Bolívar. En este taxi pasaron la noche los familiares de 3 afectados en el accidente del barrio Luján. Hasta el momento fue lo que es de la historia clínica, pues que están en un mal estado. Mi hermana pues tengo que yo hacer una autorización para poder hacer un procedimiento de alto riesgo. Los padres de John Alejandro iban camino a casa de una tía y pararon en la panadería donde ocurrió el siniestro. En el momento salí, llevé el accidente, vi el carro de mis papás. Lo primero fue reaccionar. Eso fue terrible porque pues que se van a imaginar que la familia de uno está ahí en ese cuento. Y todo cerrado, no dejaron pasar por ningún lado, yo no llevaba a quién preguntarle, que nada. Sus papás de 40 y 50 años y su hermana de 11 fueron remitidos a la clínica Paternón y posteriormente al Hospital Simón Bolívar, a donde llegaron con graves quemaduras. Esto queda en manos mías, en manos de ellos, porque yo soy el que de aquí para allá corre con el riesgo de ellos de todos los procedimientos que les vayan a hacer. Ellos continúan esperando la evolución de la situación médica de sus seres queridos, quienes por la gravedad de las lesiones permanecen en la unidad de cuidados intensivos. El gobierno explicó los alcances del acuerdo sobre búsqueda y hallazgo de desaparecidos. Aseguró que se pondrían en marcha corredores humanitarios para el rescate de los restos en los casos donde las FARC tienen registro del paradero de las víctimas. Mientras se surte el primer paso calificado como gestos humanitarios en la identificación, búsqueda y hallazgo de los restos de personas desaparecidas, se pondrían en marcha protocolos parecidos a los de la liberación de secuestrados. Si en algún lugar donde haya que acudir con el CICR para rescatar unos gestos, pues lo mismo que ocurre cuando se entrega un secuestrado, que claro, naturalmente no podía haber ahí un combate. El gobierno asegura que las FARC se ha comprometido a entregar información inicial sobre el paradero de los restos de personas, pero que no hay que perder de vista que se trata de más de 45.000 desaparecidos. Las FARC han dicho que tienen seguridad de su capacidad de comenzar a devolver los restos de unas personas que estuvieron en su poder. Sabrán ellos de qué caso se trata. Frente a casos emblemáticos como el del intendente Luis Peña Bonilla, asesinado en cautiverio, aseguró el comisionado de paz que serán priorizados. El Ministerio de Defensa ha venido haciendo un trabajo para precisar al máximo posible cuál es la cifra, el número de soldados o policías que pueden haber desaparecido. Señalaron que todos aquellos que ayuden con el proceso de ubicación de desaparecidos tendrán beneficios en la Jurisdicción Especial para la Paz. Inició un nuevo periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Serán 4 audiencias. Venezuela y Ecuador estarán bajo la lupa. RCN en el lugar de la noticia con Diana Castañeda. Diana. Como parte de este periodo número 156 de sesiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el día de hoy se han realizado 4 audiencias sobre la situación de los derechos en Venezuela en 2 puntos particulares. El primero, la violación del derecho a la libertad de expresión y también violaciones a los derechos de la población civil en general en la frontera, después de que el gobierno de Nicolás Maduro ordenara la deportación de miles de colombianos que residían en territorio venezolano. En la tarde se espera que se analice también en 4 audiencias diferentes la situación de derechos humanos en Ecuador, con especial énfasis en la violación a los derechos de la comunidad indígena. Igualmente hoy se abordará los derechos de la comunidad LGBT en Cuba. Se espera que el turno para Colombia sea el próximo jueves en esta sesión de audiencias que se extiende hasta el próximo viernes. Desde la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, Diana Castañeda, Noticias RCN. Diana, gracias. Y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro le pidió a la justicia procesar al dueño de Empresas Polar, la mayor firma privada de alimentos de este país. Según el chavismo, es ilegal que busque cómo salir de la crisis en conversaciones que sostuvo con el Fondo Monetario Internacional. RCN en el lugar de la noticia con Daniela Zambrano. Daniela.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El presidente Nicolás Maduro ha ordenado judicializar al presidente de la principal empresa productora y distribuidora de alimentos del país, Lorenzo Mendoza, luego de haber interceptado una comunicación privada entre él y un economista en el que hablan de la crisis que atraviesa Venezuela en materia económica y cuáles serían las posibles soluciones para afrontarlas. La oposición ha rechazado estas declaraciones del presidente Nicolás Maduro. El abogado penalista Alberto Arteaga incluso ha dicho que lo que es un delito, lo que constituye un delito es interceptar llamadas y comunicaciones privadas sin que haya una orden judicial previa. Escuchemos. Esto es equivalente a la obtención de una declaración mediante tortura. En otro tema, hoy se cumplen 8 meses de la detención del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, procesado por supuesta conspiración contra la administración de Nicolás Maduro. Sus abogados acuden a la Organización de Estados Americanos para introducir el documento emanado de la Organización de Naciones Unidas en el que califican de arbitraria esta detención. El alcalde metropolitano Antonio Ledesma permanece bajo arresto domiciliario. Es mi aporte desde Caracas. Volvemos al estudio. Daniela, muchas gracias. El secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, realizó su primera visita oficial a España. Allí se reunió con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el jefe del Estado, Su Majestad Felipe VI. Kerry expresó la preocupación de su país por la situación en Siria y criticó a Rusia por sus acercamientos con el gobierno de Bashar al-Assad. Un lunes muy agitado fue el que tuvo el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, en Madrid. El alto funcionario estadounidense mantuvo encuentros con las principales autoridades españolas, con quienes conversó sobre las preocupaciones que tiene su gobierno en temas como la crisis siria y la escalada de violencia en estos días en la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Rusia está presente para ayudarnos a encontrar la forma de hallar una manera y una solución política, al igual que para luchar contra Daesh y el extremismo. Entonces existe la posibilidad de que haya un camino de emprender muy distinto. El secretario Kerry evitó pronunciarse sobre las próximas elecciones generales de España, pero sí habló de una España unida en relación al ambiente que se vive en el país por los deseos independentistas de Cataluña. Nosotros como política, como país, nos comprometemos en mantener una relación con una España fuerte y unificada. Sobre la violencia entre palestinos e israelitas, Kerry confirmó que su país no propone un cambio de estatus para la explanada de las mezquitas de Jerusalén y que es contrario a la presencia de actores externos en el conflicto palestino-israelí. Estos diálogos se dieron luego de la firma de un acuerdo de intención entre España y Estados Unidos para remediar la zona de Palomares, afectada con material radioactivo desde 1966, cuando 2 aviones estadounidenses colapsaron en territorio español, dejando caer bombas termonucleares. Y desde la capital española, el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, solicitó a la comunidad internacional no apoyar a gobiernos como el de Siria, tal como lo hace el gobierno de Vladimir Putin. Dolor en Chicago. Un niño de 6 años mató de un disparo a su hermano de 3 cuando jugaban a policías y ladrones. El mayor de los niños tomó el arma que su padre dejó sobre la nevera y la accionó. El hombre fue detenido y acusado de negligencia infantil. De nuevo se abre el debate por el porte libre de armas en los Estados Unidos. Y este es el momento de un dramático accidente de tránsito en una autopista de Texas en Estados Unidos. Vean ustedes, un motociclista y su pasajero adelantaban un carro cuando fueron chocados por otro vehículo. Sufrieron una aparatosa caída. Tras el impacto, uno de ellos logró ponerse de pie. La mujer que iba en la parte trasera de la moto fue atendida por múltiples fracturas. El accidente fue registrado por otro motociclista. Y el arte va a la calle. El Festival de Shanghái llevó uno de sus mejores espectáculos hasta un rascacielos de esa ciudad china. Es una combinación de ballet y ascenso por las paredes con movimientos tenues y una música espectacular realizada por una compañía estadounidense. Todos los transeúntes pudieron observar este espectáculo. La Procuraduría pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio respetar el derecho de defensa y la práctica de pruebas en el proceso por la multimillonaria sanción contra los ingenios azucareros por 320.000 millones de pesos. RCN en el lugar de la noticia con Felipe Quintero. Felipe.
Según la comunicación enviada por parte de la procuradora delegada Fanny González al superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, le solicita que se respete el debido proceso y se dé la práctica de pruebas adecuadas en todo este pleito jurídico con los ingenios azucareros, que hasta el momento deja una sanción de 320.000 millones de pesos. En la comunicación dirigida se advierte que la Procuraduría hará una intervención como agente del Ministerio Público durante todo el proceso. A través de una acción preventiva dirigida al superintendente Pablo Felipe Robledo, la Procuraduría General le solicitó al funcionario que dé garantías a los azucareros que fueron sancionados por su despacho para que puedan aportar las pruebas y que éstas sean tenidas en cuenta antes de que se tome una decisión final sobre este caso. Se debe garantizar el principio al debido proceso. De tal manera, se requiere que la resolución que se adopte respete los principios constitucionales. Señala la carta que la Procuraduría tendrá una vigilancia especial durante los recursos que presentarán los azucareros. En el análisis de las pruebas, es necesario que la Superintendencia de Industria y Comercio analice que las mismas se hayan practicado con el cumplimiento del ordenamiento jurídico. El Ministerio Público enfatizó que esta recomendación debe ser acogida para evitar que se vulnere el derecho a la defensa a los investigados. Y precisamente nos acompaña a esta hora en Noticias RCN la procuradora Fanny González, quien fue la persona encargada de radicar esta carta ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Doctora Fanny, buenas tardes. ¿Cuáles son las principales advertencias del Ministerio Público? Por instrucción del señor Procurador General de la Nación, se constituyó una agencia especial para la intervención en el proceso administrativo en contra de algunos ingenios del azúcar. Las observaciones que se hicieron en esa comunicación fue la garantía del derecho de defensa, el debido proceso y el derecho de contradicción, así como que se tuviera en cuenta el principio de congruencia frente a los hechos, el informe preliminar y la decisión final de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ustedes van a presentar un documento ante esta autoridad para expresar el concepto de la Procuraduría respecto a la millonaria sanción. Nosotros estamos haciendo la intervención durante todo el proceso que terminará cuando se resuelvan los recursos, de tal manera que es posible que se haga un pronunciamiento por parte del ente de control. Doctora Fanny, muchísimas gracias. Ahí está la noticia, una intervención de la Procuraduría apenas se terminen de resolver los recursos interpuestos por cada una de las partes en esta sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio. Información en directo desde el centro de la capital de la República. Felipe Quintero, Noticias RCN. Felipe, muchas gracias. Noticias RCN advierte a la teleaudiencia que la organización Ardila Lule, propietaria del canal RCN, tiene intereses empresariales en la industria azucarera. Hola, tiempo de los deportes. El Sporting de Gijón y el Granada cerraron la fecha 8 en la Liga de España. El colombiano Bernardo Espinosa fue titular en el Gijón. El Granada sigue en el fondo de la tabla, que es liderada por el Real Madrid. Nos vamos a las acciones. Aquí, en esta jugada, llegó el primero al minuto 8, un tiro de esquina, y apareció en el segundo palo Bernardo Espinosa. El colombiano, gran definición de cabeza, un centro de Alberto Lora. Al minuto 8, así se abrió el marcador. Después vino una remontada del Granada Pitti al minuto 21. El remate al minuto 41. Un pase de Márquez y Susek Isaac puso el 2-1. Así terminó la primera mitad. Ya en el segundo tiempo, aquí está Youssef El Arabi al minuto 73. Después del rebote que da el arquero, marcó el 3-1, el 3-2. Fue obra de Nacho Cases al minuto 88 y el 3-3 final, el empate Miguel Ángel Guerrero al minuto 96. Así terminó las acciones. Malas noticias para el arquero de la Selección Colombia, David Ospina. El técnico Arsène Wenger confirmó en rueda de prensa que el paisa sufre una lesión en el hombro. Por este motivo, el colombiano no estará en el partido de mañana ante el Bayern Múnich por la tercera jornada de la Champions League. Sin lugar a polémicas, el entrenador del Arsenal confirmó por qué David Ospina no fue convocado el sábado ante el Watford en la Premier, ni para el juego de mañana por Champions ante el Bayern. Ospina es baja por lesión. Él regresó de Colombia con un problema en el hombro y está fuera. Ospina habría recaído en una vieja lesión en su hombro derecho en el partido contra los uruguayos hace una semana. Por la misma época, en 2014, Ospina abandonó las canchas. Recién llegado al Arsenal, tuvo una incapacidad de 3 meses.
Y hace 2 años el número 1 de la selección puso en riesgo su presencia con Colombia en Brasil 2014 por una delicada lesión de rodilla. El club inglés no ha emitido un comunicado para determinar la gravedad de la lesión. Así, Ospina entra en la lista de dudas del técnico Pekerman para los próximos juegos de eliminatoria ante Chile y Argentina. James Rodríguez sigue trabajando a toda marcha para volver a la competencia. El 10 del Real Madrid espera recuperarse para enfrentar a Chile y Argentina en las próximas jornadas de las eliminatorias. Parece que todo marcha muy bien, pues hoy el equipo merengue publicó un video en donde se ve a James trabajando con el balón. Real Madrid era hace 2 semanas lo más cercano a una enfermería. Hoy se levanta un letrero con sala de recuperación, con aire de optimismo. Por eso la imagen más alentadora llegó con James Rodríguez, quien pasó de aquí a esta parte del campo del Real Madrid. Son los primeros movimientos del 10 de la selección con balón, desde cuando reincidió de su lesión el pasado 5 de septiembre. James trabajó durante 20 minutos separado de sus compañeros, pero en un ejercicio que presagia estar junto a ellos dentro de muy poco. Para el último día de octubre, calculan los médicos del Real Madrid, el Niño Maravilla volvería a las órdenes de Rafa Benítez en la cancha de entrenamiento. Los merengues que recuperarían a Luka Modric para el duelo de Champions este miércoles frente al Paris Saint-Germain entrenaron con varios jugadores de las inferiores, entre ellos el colombiano Juan José Narváez. Este partido será transmitido por Futbolmanía el miércoles a partir de la 1:30 de la tarde. La UEFA emitió una resolución donde castiga al Barcelona por las banderas independentistas en su estadio. En el pasado encuentro frente al Bayer Leverkusen, en las gradas del Camp Nou aparecieron los emblemas catalanes, algo que quedó en el registro del comisario oficial. La UEFA no permite las manifestaciones políticas en sus competencias y por eso el equipo azulgrana debe pagar 40.000 euros por la exhibición de dichas banderas. Es la segunda ocasión que el máximo organismo del fútbol europeo multa al Barcelona por este mismo acto de sus hinchas. Todo en deportes. Y hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Feliz noche para todos.